Fuimos testigos de sucesos por los que el mundo entero enloqueció, sorprendiéndose al ver en que sucedía lo que no se supone que debió haber sucedido. Contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, con todos los medios de comunicación y celebridades manipuladas, investidas inmerecidamente por estos como líderes de opinión en contra, se hizo expresar la voluntad de esas mayorías silenciosas que parecían haber cedido a la apatía y la resignación. La de los trabajadores y las clases medias indispuestas a que se les siguiera tomando el pelo. Los resultados de los 3 sucesos de consulta popular más resonados este año, el voto en el Reino Unido a favor de salir de ese monstruo burocrático en el que se convirtió la Unión Europea, la decisión del pueblo colombiano de decir no a una desvergonzada rendición de su gobierno cobarde y traidor ante la narcoguerrilla de las FARC, y ahora último y para cerrar el año con broche de oro, la contundente derrota del establishment norteamericano en las elecciones presidenciales. Los grandes medios de comunicación vendidos a la progresía internacional y gustosos portadores del bozal de la censura de la corrección política, las codiciosas élites de las democracias occidentales, los frívolos tecnócratas planificadores, la rapaz y rastrera izquierda, y los arrogantes policías y portavoces del pensamiento único no han terminado de berrear su derrota. No se han explicado todavía cómo es que han perdido el monopolio de la desinformación, la manipulación y el chantaje. Además de que esos mismos gendarmes de lo políticamente correcto, que dicen ser los adalides de la tolerancia, el respeto y la concordia, no se cansan de mostrar su enorme hipocresía, despotricando y exigiendo de forma esquizofrénica la guillotina y la horca a todo aquel que no piense como ellos, lanzando toda clase de insultos, amenazas, maldiciones y mostrando su enorme desprecio por la gente común. Actitud que repite una sobrevalorada generación joven que brilla por su arrogancia y su egoísmo, cosa que me es raro decirlo porque yo mismo pertenezco a esta. El periodismo como lo conocíamos se encuentra en una crisis que no sabe cómo afrontar. Ante los diferentes diagnósticos y las diferentes explicaciones que le han dado a la sociedad y a sí mismos de por qué pasó lo que no debió haber pasado, nadie parece saber a qué conclusión llegar o cuál es el diagnóstico correcto. En Gran Bretaña, bombardearon a la sociedad con consignas apocalípticas de que la economía de su país se hundiría si decidían liberarse de la tiranía de Bruselas. Es cierto que la salida efectiva y como tal aún no se ha realizado, pero las tempestades que prometían inmediatamente quedaron totalmente infundadas. En Colombia, país donde la izquierda muestra un repugnante descaro como en toda Hispanoamérica, literalmente gritaban que si ganaba el no, las ciudades se cubrirían de sangre. Pero la guerrilla siguió en disposición de renegociar el acuerdo de paz. Un acuerdo resultado de un proceso que la sociedad colombiana recibió en un comienzo con optimismo y vio cómo a poco el gobierno del sinvergüenza de Juan Manuel Santos cedía descaradamente ante los terroristas. Y una vez ganado el no, en un plebiscito con una abstención enorme ante el descrédito de lo que era una burla miserable al pueblo colombiano, los gendarmes de la tolerancia, la reconciliación y el perdón y sus tontos útiles, esa progresista e incluyente generación joven, se lanzaron a vomitar pestes en la cloaca de las redes sociales y desearle literalmente la muerte a los que votaron contra la desmemoria y la impunidad. En Estados Unidos, un excéntrico millonario y showman de carrera convertido en demagogo, ganó la presidencia del país más rico y poderoso del mundo, con un discurso de radicalismo y disparatadas promesas de campaña con las que aquel país, que había sido el mejor ejemplo de democracia y respeto por las libertades civiles, y que se enorgullecía de ello, le abrió las puertas al populismo. Resultado de haberse dirigido a las únicas 2 grandes minorías de ese país que hoy nadie defiende, la de las masas de blancos cristianos y conservadores y los blancos de baja cualificación, bajos recursos y de las zonas rurales a quienes la crisis económica ha golpeado con gran fuerza, que ante la prioridad de Barack Obama de anteponer la agenda progresista, ese caballo de Troya de las élites planificadoras, vieron cómo encima eran pisoteados y humillados sus más valiosos valores nacionales ante lo que se sintieron relegados en su propia tierra.
Debería sorprendernos que apoyaran a aquel personaje que les habló cuando nadie más lo había hecho en bastante tiempo y les recordó que ellos debían ser la prioridad de su gobierno y que su gobierno debía estar ahí para invertir los recursos de su nación en reconstruir sus ciudades y devolverle sus trabajos y dignidad a su calidad de vida, y no para gastárselos en las costosísimas guerras que actualmente sostienen en el Medio Oriente y que solo benefician a las cúpulas avariciosas de ese país. Esas cúpulas a las que Hillary Clinton ha servido toda su vida. Debería sorprendernos que se identificaran con un hombre que decía lo que ellos pensaban pero ya no podían decir y se lanzaban frenéticos a apoyar a quienes dio un respiro de la mordaza autoritaria de la corrección política. Todo el mundo ha salido a señalar las posibles causas de cómo fue posible que esto haya ocurrido, aún con toda la maquinaria de los grandes medios de comunicación en contra. Que sí ha sido el internet y el mundo de las redes sociales donde se hacen más evidentes las denuncias a las inconsistencias y errores de las opciones oficiales del establishment, y que ante ello se hace más indignante el descaro en que los medios oficiales y las clases políticas tradicionales cuentan sus verdades a medias, escupen sus exageraciones alarmistas y toman como idiotas a la gente del común. Que sí ha sido un ascenso alarmante y preocupante de las más intolerantes derechas fascistas, xenófobas, racistas, machistas, homófobas, misóginas y oscurantistas. Esas etiquetas con las que califican la legión de los ofendidos perpetuos y la policía del pensamiento a cualquiera que exprese una simple opinión que rapazmente exageran, sacan de contexto y arrojan al patíbulo de las redes sociales para ser escarmentados por las hordas histéricas del progresismo y la supuesta tolerancia. Que sí ha sido determinante la falta de interés de esa generación joven estrella en los procesos democráticos, sintiéndose superiores al sistema y dando por sentado que las generaciones mayores, a las que no respetan, ya estarán conscientes de que la tiranía arcoíris del progresismo es el futuro, y por lo tanto no sienten necesidad de bajar del Olimpo de su revolucionario activismo cibernético a mezclarse con los mortales en las votaciones. ¿Por qué fallado en las encuestas?, se pregunta todo el mundo. ¿No parece ya tan descabellado lo que denunciaba histéricamente el ahora presidente de los Estados Unidos durante su campaña de que tales encuestas están manipuladas? Es una posibilidad que ya tiene cierta credibilidad, tender a favorecer su marcada agenda política, hacer creer a las masas de indecisos que votar por la opción contraria al establishment sería inútil. Y ya para concluir, estamos pues ante un escenario que no se planteaba, que no se esperaba. El establecimiento probablemente piense en primera instancia en que lo más viable sería reforzar sus estrategias ya arraigadas, pero seguramente también se pondrá a pensar seriamente en qué medidas nuevas y correcciones deben tomar para no repetir más sorpresas como las que vieron este año, como ya se ha visto en la polémica en las elecciones en Austria, donde se alega que hubo fraude. Y en esto, la izquierda, trasvestida con la piel del cordero del progresismo tras su humillante derrota en 1989, se lanzarán inmediatamente a mejorar sus técnicas de control social, ya que la izquierda ha demostrado en su oscura historia que respeta la democracia cuando le favorece y levanta caos y guerras civiles cuando no le sonríe. Por esto es que se debe estar alerta y no repetir los exagerados bailes de victoria del 89. Se empezó este nuevo siglo y este nuevo milenio con gran optimismo, con grandes promesas de un mejor porvenir. Y ha sido así en muchas cosas, pero asimismo hemos encarado enormes decepciones que avisan también tiempos duros y difíciles. El mundo ha cambiado demasiado las últimas 3 décadas, cambio que a muchos cuesta trabajo comprender plenamente. Y no cabe duda de que nos encaminamos a un mundo mejor donde el sorprendente avance de la tecnología y el progreso humano muestran umbrales alentadores. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían reducido los flagelos del hambre, la miseria, la opresión y las enfermedades en el mundo como se ha hecho estas últimas décadas. Por supuesto que queda muchísimo trabajo por hacer al respecto, y es precisamente en lo que debemos ocuparnos cada quien y cada cual desde nuestras humildes trincheras, como ciudadanos productivos y trabajadores, como gente de bien. Así pues,
Termino este análisis en el que toqué varios puntos que son dignos de desmenuzarse uno por uno y me gustaría hacerlo más adelante. Mientras tanto, termino señalando mi satisfacción por estas bofetadas de este año excepcional a las élites controladoras y a los arrogantes planificadores e ingenieros sociales. Se abre una pequeña etapa que aumentará la confusión sobre qué rumbo está tomando el mundo y qué debemos hacer al respecto. Y por eso es importante mantenernos informados. E importante entender también que la sociedad civil debe organizarse de forma civilizada, participativa y democrática si es que no queremos seguir tolerando los abusos de los gobiernos y de minorías políticas organizadas. Termino pues repitiendo que veo un panorama alentador a pesar de los grandes problemas existentes. Mientras, celebremos silenciosamente las victorias que la gente callada y sencilla que somos los ciudadanos de a pie tuvimos este año. Les deseo por lo pronto felices fiestas y un muy próspero año nuevo.